Bueno, bienvenidos a la presentación de lo que es este trabajo central del Diplomado de Big Data and Business Analytics de la Universidad de La Sabana. Entonces, bueno, entrando en materia, me presento, mi nombre es William Garzón, soy estudiante ya de último semestre de Ingeniería Mecánica. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que se hizo a grandes rasgos? Se hizo un caso aplicado a una organización de la vida real a través de la metodología CRISP-DM, que son esta serie de pasos que vemos aquí reflejados. Aquí están estos pasos aplicados pues al caso que ya les voy a mencionar. Esto pues no voy a detenerme mucho aquí porque ya les explico por qué. Aquí tenemos el mapa de procesos de lo que veíamos en la diapositiva anterior. Básicamente está ese paso a paso reflejado en qué es lo que se va a hacer. Tampoco me voy a detener mucho aquí porque pues básicamente lo que vamos a hacer a través de esta presentación es ir deteniéndonos en cada uno de estos pasos. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a tener la comprensión del negocio, que es básicamente entender qué es lo que quiere nuestra organización para así tener la capacidad de tomar, digamos, los datos adecuados y tomar en cuenta todo lo que necesitemos para correctamente este análisis. Entonces, en principio, pues el contexto es que la empresa, en este caso se llama Power Group, es una empresa especializada en el alquiler y reparación de grupos electrógenos para la industria petrolera. Estos son básicamente unos generadores de energía de motores diésel. Entonces el desafío que tenemos o que encontramos es que pues esta empresa a través de los últimos años ha tenido un crecimiento bastante grande. El problema es que pues obviamente este crecimiento ha generado problemas como un mal manejo del inventario, ya que pues así como la empresa crece, su inventario crece y pues ya se tiene un problema de que no está bien clasificado, no es correcto y realmente hay demasiado inventario para lo que se necesita. Entonces la empresa lo que quiere es saber cómo puede optimizar ese inventario en aras pues de reducir algunos costos, ¿no? Entonces, pues como le decía, hay espacio limitado y exceso de artículos. El objetivo principal ya lo mencioné y pues los beneficios también. Entonces vamos a continuar como tal con la comprensión de los datos. En la base de datos lo que tenemos es pues básicamente una base de datos en Excel que es el condensado de todo el inventario que se tiene en la empresa. En este contamos con entradas, con salidas, con los valores de los artículos, básicamente toda la información que necesitamos. Esta es una base única, entonces realmente vamos a estar tomando información de una sola base y de ahí obtendremos toda la información necesaria para nuestro análisis y para llevar a cabo este proyecto. Entonces, como les mencioné, estamos utilizando esta metodología, la CRISP-DM, y bueno, de aquí lo que queremos saber es qué artículos eh, vale la pena tener en stock y cuáles podemos ya sea venderlos o desecharlos para que no nos sigan ocupando espacio pues, en nuestro inventario. Ahora, ¿cuáles van a ser las características? Como les mencioné, va a ser una única fuente de información que va a ser esa base de datos del inventario. Vamos a hacer una clasificación cualitativa de cada uno de los ítems de este inventario con el fin de saber si se quedan o se van. Y pues va a ser algo realizable a corto plazo con un impacto significativo en la operación. Ya más adelante vamos a ver los resultados. Bueno, entonces empezamos como tal con la preparación de los datos. Aquí pues básicamente tomamos esta base de datos en Excel. Todo esto lo trabajamos en lo que fue Power BI, pues junto con sus herramientas. He de aclarar que este va a ser un análisis de tipo, un análisis, un modelo de tipo descriptivo, es decir, vamos a utilizar información que ya tenemos como para saber el estado de la empresa y poder hacer una clasificación. Por lo cual, pues no buscamos diagnosticar, no buscamos hacer predicciones ni nada por el estilo, por lo cual, pues no utilizaremos metodologías relacionadas con ese ámbito. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar esa base de datos, hacerle su proceso de extracción, transformación y carga en lo que fue Power Query. Ahí pues eliminamos errores, celdas vacías, básicamente preparamos la base para que fuera útil para nuestro análisis. Cargamos esta data en Power BI y empezamos a realizar dicho análisis. Hicimos las relaciones de los modelos, hicimos las separaciones necesarias, bueno, preparamos todo en pocas palabras.
Después pasamos a escoger cuáles iban a ser como esas variables que iban a ser y que iban a tener una significancia para nuestro análisis. Entonces, pues encontramos que habían dos variables principales que son independientes entre ellas y que van a ser relevantes para el estudio. Uno era el precio como tal de los artículos y el otro es la demanda. En la demanda nos referimos a las salidas como tal de los artículos, es decir, cuántos artículos de esa clase o pues de ese en específico salieron durante el año que se está analizando. Bueno, a partir de estas dos variables, lo que hicimos fue obtener una única variable que iba a ser como la que iba a modelar este análisis. Y ya más adelante vamos a explicar cómo obtuvimos pues esa nueva variable. Y finalmente pues se crearon los campos, los cálculos, todo lo necesario para contar con todas las variables, todo eso también con el uso de Power Query. Listo, entonces vamos a entrar un poco al modelado. Mm, lo que se hizo fue, como lo mencioné, un análisis descriptivo. Este es un inventario como tal de año vencido del año 2021. mm, lo que se hizo fue hacer la clasificación con una técnica llamada clasificación de inventarios ABC. ¿De dónde viene esta técnica? Básicamente esta técnica viene de Pareto, ¿sí? Que pues básicamente lo que nos plantea es que el 20% de los esfuerzos se ven traducidos en el 80% de los resultados. Entonces, básicamente de ahí toma significancia este modelo. Entonces, básicamente lo que hacemos es asignar una variable de tipo cualitativo, es decir, si es A, B o C, para clasificarlo. Entonces, para desarrollarlo, lo que hicimos fue, básicamente, ya vamos a entrar un poquito más en detalle con el informe. Se calculó como tal la variable que habíamos dicho anteriormente, que es esta, la que sacamos a partir del precio de la demanda, como multiplicando el precio por la demanda. Esa variable tuvo un nombre, ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Y a partir de esa variable sacamos el peso porcentual con respecto al total general y fuimos haciéndolo de manera acumulativa para saber cuánto porcentaje abarcábamos del valor total de las salidas del inventario. Bueno, una vez obtenido esto, también realizamos lo mismo con la cantidad de artículos, de modo que fuera posible hacer esta clasificación. Entonces, eh, la forma de hacer la clasificación es que el primer 20% de los artículos iban a ser clasificados como clase A. Recordemos que esto se hizo en orden. Entonces, este primer 20% van a ser el 20% de los artículos con la relación de valor y demanda más alto. El siguiente 30% iban a ser clasificados como clase B y el 50% restante como clase C. ¿Cuáles fueron los parámetros? Pues como lo dije, se estimó un parámetro a partir del precio y la demanda. Este lo llamamos como valor de demanda. Se organizó y se sacó el peso porcentual acumulativo de ese total para hacer la clasificación como lo acabo de mencionar. Aquí pues tenemos incluido el link como tal del informe. Vamos a pasar en este momento al informe y a revisarlo un poco. Entonces, básicamente lo que podemos ver es, esto es como tal la descripción del estado actual en el que se encuentra nuestro inventario. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Estimamos la valorización total del inventario 2021, que es de 2.588 millones de pesos aproximadamente, y la cantidad de artículos con la cual contamos en este inventario, que es de aproximadamente 56.570 artículos. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos sacar algunas gráficas con el fin de identificar tendencias, de identificar más la distribución de los datos como tal. En general, como factor común, podemos ver que en la mayoría de análisis que se hicieron, fuera por valor, fuera por cantidad, lo que vemos son distribuciones mm, o tendencias exponenciales que pues van reduciéndose, lo cual nos indica pues que tenemos valores muy altos en comparación a los demás. También hicimos el mismo análisis, no como tal por artículos, sino por grupo. Estos artículos están clasificados en diferentes grupos. Aquí podemos observar cosas como que, digamos, en cantidad, los consumibles son los que ganan, más en valor.
pues están a media tabla, por decirlo de alguna manera. He ahí la importancia de generar ese tercer parámetro donde se ponderan estos dos para ver cuáles realmente son los más relevantes a la hora de clasificar. Entonces, habiendo hecho todo este análisis, todo esto puede ser pues bien detallado en el reporte que está adjunto en la entrega. Vamos a pasar a lo que les mencioné de lo que fue la metodología. Entonces, básicamente tenemos aquí lo que fue esa metodología. Como les comentaba, hicimos la clasificación por descripción y referencia. Entonces, lo que hicimos fue, este que vemos aquí es el parámetro como tal que les mencionaba, que habíamos llamado aquí valor demanda. Es este parámetro de aquí. Lo organizamos de mayor a menor y sacamos el porcentaje acumulado. Entonces podemos ver que el primero tiene un 9.39% del valor total, el primero y el segundo de un 15%, el primero, el segundo y el tercero de un 20% y así sucesivamente. Y este es el peso porcentual que aporta cada artículo del total de artículos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que el 50% del valor de todas las salidas del inventario está contenido en menos del 1% de la cantidad de artículos que tenemos. Esto básicamente nos confirma, uno, esa distribución exponencial que veíamos al principio, y dos, que esta clasificación ABC basada pues básicamente en el principio de Pareto es compatible con nuestro análisis porque tenemos condensada la mayoría de los resultados en muy pocos esfuerzos, poniéndolo en palabras de Pareto. Aquí podemos ver básicamente esta información comparada con la cantidad de artículos. Nuevamente vemos aquí esta tendencia exponencial. Y tenemos aquí también pues como esa demanda por cada artículo. Es básicamente este mismo gráfico, pero visto como un gráfico de barras. Listo, perfecto. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Teniendo esto claro, pasamos a la evaluación como tal del modelo. ¿Cómo hicimos para evaluar nuestro modelo? Bueno, para evaluar el desempeño, pues tuvimos en cuenta algunos criterios técnicos y pues ya como teniendo en la cabeza cómo funciona la empresa, entonces lo que hicimos fue recomendar básicamente que de esta clasificación obtenida se me pasó. A partir de esos datos, pues el primer 20% de los datos son clasificados como clase A, como lo podemos ver acá, hasta el 20%, clase A hasta el 20% y a partir del 20% clase B hasta el 50% y luego los últimos, el siguiente 50% como clase C. ¿Cuál fue la recomendación que hicimos? Que todos los artículos de clase C no eran imprescindibles y podíamos, digamos que deshacernos de ellos con el ánimo pues de alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Recordemos que nuestras dos variables objetivo son el valor como tal del inventario y la cantidad de artículos. Entonces, lo que hicimos aquí pues básicamente fue prescindir de todos los artículos de clase C, asumiendo que no nos iban a afectar la operación. Y al haber eliminado esos clases C, lo que hicimos básicamente fue hacer exactamente el mismo análisis que al principio, pero prescindiendo de los clases C. De ahí obtuvimos este dashboard, que es básicamente el mismo del principio, pero seleccionando solamente los clase A y los clase B. ¿Qué obtuvimos? Bueno, básicamente redujimos la valorización del inventario como tal. ¿Cuánto? La redujimos en un 25.77%. ¿Cómo se ve traducido este 25.77%? El 25.77% son 467 millones de pesos menos. ¿Cómo digamos, aporta la empresa? Uno, digamos, esta valorización siempre se tiene en cuenta en contabilidad como tal, pues para hacer la evaluación de la empresa, como pues sus activos y etcétera. Entonces, pues obviamente sería uno, un ahorro como tal en impuestos. Dos, como le dije al comienzo, el prescindir de esos artículos puede verse como desecharlos o como venderlos. Si asumimos que se vendieron a su precio normal, pues sería una inyección de capital de 647 millones de pesos para la empresa.
Y por otra parte, en cuanto a la cantidad de artículos, la reducción fue del 5.35%. ¿En qué se traduce ese 5.35%? Básicamente en espacio de almacenamiento que vamos a tener. Vamos a, por decirlo así, desocupar la bodega en un 5.35%, que a primera vista no parece mucho, pero es realmente bastante espacio que puede ser utilizado con otros, pues con otros fines más productivos. Listo, ¿qué supuestos utilizamos? Como lo mencioné, que prescindir involucrado a vender estos artículos, y que estos porcentajes fueron a partir del estado inicial y de la validación que hicimos eliminando estos elementos. Ahora, se plantea de todas maneras hacer una evaluación post-validación, sobre todo buscando ver si realmente esto trae algún beneficio o si por lo contrario nos afecta la operatividad, y a partir de ahí pues realizar ajustes para que nuestro modelo sea cada vez más exacto. Y ya finalmente para el despliegue, básicamente lo que buscamos fue establecer ciertas reglas, ciertas limitaciones, como básicamente el alcance de nuestro modelo. Entonces, en primer lugar, pues como en cualquier proceso de analítica de datos, para que esto funcione, tenemos que tener una buena confiabilidad de los datos, una fuente confiable, y garantizar que la proveniencia de estos datos esté bien hecha, que no tenga errores, que sean datos reales y tomados pues con, con el debido cuidado, porque pues como decimos popularmente, si le introducimos basura a este modelo nos va a arrojar basura y no va a ser útil para el fin que queremos. Después vamos a realizar una evaluación continua y ajuste de parámetros. Como lo mencionaba, pues debemos ir evaluando si esto realmente representa una mejora o nos representa, se ha reflejado como una afectación a la operatividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Dependiendo de la necesidad de la empresa, podemos ir variando la clasificación ABC, es decir, esos porcentajes. Entonces, que digamos ya los clase A no sean el primer 20%, sino por ejemplo el primer 30%. Que los clases C no sean el último 50%, sino por ejemplo el último 30%. E ir jugando así con estos parámetros, ir iterando e ir ajustándolos hasta dar con el modelo más preciso. También se especifica, como lo dije al inicio, este modelo básicamente es una orientación para la toma de decisiones en cuanto a la depuración del inventario. ¿Sí? Es un modelo descriptivo. Así que con este modelo pues no buscamos realizar ninguna predicción de demanda ni de qué es lo que debemos tener en nuestro inventario. Hay que tener claro que podemos diferenciar eso. Ahora bien, sí podemos eventualmente llegar hasta este nivel, pero pues para eso ya sería un trabajo completamente diferente y pues obviamente siendo más específicos en el análisis. Entonces, por ejemplo, pues ahí qué podríamos hacer, podríamos incluir más variables, no solo dos variables que son relevantes pues para la empresa, como por ejemplo la criticidad para la operación de ciertos artículos o el tiempo pues que básicamente tardaríamos en tener disponibles esos artículos. Como vemos, son variables pues de diferentes tipos y asimismo pues tendríamos que ir sacando parámetros para al final llegar a un solo modelo. Posteriormente vamos a seguir revisando estos datos y pues como podemos ver aquí está todo bien detallado. También digamos para agregar nuestras variables objetivos si se vieron afectadas de buena manera, es decir, si tuvo un impacto en nuestras variables objetivo. Sin embargo, por ejemplo, en las distribuciones y en las tendencias siguen siendo prácticamente iguales. Seguimos observando esas tendencias exponenciales por la naturaleza pues, de nuestro análisis, pero obviamente pues se redujeron también proporcionalmente a estos dos valores. Pero podríamos decir que se alcanzó el objetivo, que fue reducir nuestras dos variables objeto, que fue el valor del inventario y la cantidad de artículos. Bueno, finalmente, como lo dije, pues este informe puede ser consultado en la web, como pues está aquí en nuestra presentación el link. Y básicamente, pues ese fue el desarrollo de este trabajo central. Se tuvieron en cuenta pues todos los pasos de la metodología CruiseDM para llegar a un objetivo, y pues lo que vemos aquí es que el objetivo fue alcanzado exitosamente.